Cordial saludo, mi nombre es Lady Gutiérrez, presento mi documento de identidad, Lady Joana Gutiérrez Murillo, pertenezco al grupo 100-414-piso 63 de Física Electrónica, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la UNAD. En estos momentos me encuentro exponiendo la actividad 1 de la tarea 2, Fundamentos de circuitos semiconductores y señal de corriente alterna. Voy a realizar la presentación de estos 4 conceptos y la respuesta a la pregunta problematizadora. Pertenezco o estoy dentro del estudiante 3. ¿Listo? Entonces, están las definiciones. Es la portada de la presentación. En primera instancia, pues cabe resaltar que es corriente alterna, hace referencia a aquella corriente eléctrica en donde tanto la magnitud como el sentido varían cíclicamente y cumplen así con 2 características principales, que es el tiempo y el periodo. Debemos tener en cuenta o cabe resaltar que la señal de corriente alterna más común es la que se presenta senoidal o cosenoidal, respectivamente con base a la función seno y coseno. Y para estas señales mencionadas, presentamos 3 características principales, que son la amplitud, el desfasamiento y el periodo. Vamos a dar la definición de cada uno. Para la amplitud hace referencia al nivel máximo que alcanza la curva respecto al eje X. Acá podemos ver, este es el eje X y este es el nivel máximo que alcanza la curva. Esa es la amplitud. El desfasamiento, una señal senoidal se puede desfasar en el tiempo y esta fase o este valor es representado por un ángulo inicial de la señal medido en radianes o comúnmente en grados. Entonces acá podemos ver que se desfasó hacia la derecha, representado así en 90 grados. Y el periodo corresponde al tiempo en que la forma de la onda se vuelve a repetir. Este se indica con la letra T y su unidad de medida son los segundos. Acá vemos que el periodo de esta eje positivo es este, porque acá se vuelve a repetir, y lo mismo el eje negativo. Frecuencia de la señal de la corriente alterna. Podemos encontrar pues tres aspectos en lo que podemos explicar esta frecuencia, que es que indica cómo se calcula y cuál es su unidad de medida. La frecuencia indica la rapidez con la que la señal se vuelve a repetir, se calcula como inverso al periodo y su unidad de medida son los hertz. Pues para tener en cuenta también, los ciclos por segundo de la forma de la onda es medida con hertz, en donde la frecuencia es igual a 1 sobre el tiempo. Al aumentar la frecuencia de una señal senoidal, su periodo disminuye, y viceversa, si el periodo aumenta, pues la frecuencia disminuye. El calor producido por la corriente alterna hace referencia al efecto Joule o Julio, estudiado en la década de los 1860. Este efecto indica que al presentarse circulación de corriente eléctrica en un conductor, parte de esta energía cinética generada en esos electrones se convierte en calor. Esto teniendo en cuenta que pues hay choque entre las moléculas del conductor por el cual están circulando, elevando así la temperatura. Entonces esto junto con esa conversión en calor es lo que efectivamente da lugar a este efecto y al calor producido por esa corriente alterna. Esta es la expresión matemática en donde tenemos que Q hace referencia a la energía calorífica, y a la intensidad, R la resistencia y T al tiempo. Y la respuesta a la pregunta problematizadora es las formas en las que se genera la corriente alterna. Tenemos la forma cuadrada y rectangular. Esto diciendo que el impulso pues que alcanza el eje positivo pues llega a 0 y se va hacia el eje negativo, así repetidamente. La diferencia de la forma cuadrada con la rectangular, pues que en la cuadrada los tiempos del eje positivo y negativo son iguales, mientras que en la rectangular el tiempo del eje negativo es diferente al del positivo. Tenemos la forma triangular. Pues los tiempos de subida y de bajada son iguales, son los mismos, a diferencia de la otra forma que es diente de sierra,
pues es diferente. Es diferente la corriente hacia el eje y sus tiempos en el eje positivo y en el eje negativo. Y tenemos la forma senoidal, como lo había especificado anteriormente, con base a la función seno. Y pues es similar a la forma cuadrada, solo que esta es de forma ondulada. Es con base a la función seno. Esta es la referencia bibliográfica. Muchas gracias.